Para mantenernos en Brasil a la espera de que retomemos contacto justamente con Sao Paulo, ahí está el flaco Daniel Tonietti, enviado especial de la 530, con cobertura de un episodio que varias veces lo mencionamos en este fragmento, es relevante para la región, también para la Argentina, seamos un poco egoístas, teniendo en cuenta que el vínculo comercial, político, el socio cultural, más con Brasil es muy estrecho. ¿Qué es lo que qué es lo que debe mirarse desde la Argentina de lo que ocurra electoralmente en Brasil? Eventualmente el triunfo no de Lula en primera vuelta, muy difícil, no hay antecedentes de triunfo en primera vuelta. Sí, está difícil, pero bueno, no se cierra la posibilidad, es difícil. Ayer le preguntaron, quería preguntarle al flaco Tonietti, pero anticipo, ayer le preguntaron en el momento del debate, específicamente a Bolsonaro, si iba a reconocer el resultado electoral. Esa es otra gran pregunta. Y no dijo nada. Esa escuela, la ultraderecha, es brava. La ha instalado. Está sobrevolando el fantasma de Trump y el ataque al Capitolio. Así es. Que Bolsonaro bancó. Bolsonaro bancó ese episodio y dijo, bueno, si hay fraude está bien que Trump se defienda, o sea, dando por sentado que había habido fraude en la elección que finalmente terminó ganando Biden. Por eso yo le preguntaba recién al flaco Tonietti si lo que estaba buscando Lula, un Lula más aguerrido ayer, era mantener una distancia importante con Bolsonaro, de modo de disipar cualquier intento de Bolsonaro de desconocer el resultado, ¿no? Así es. Bueno, en la etapa superior de la posición macrista, no sé si vos te acordás, Adrián, seguro que sí, que no desconoció el resultado, pero de alguna manera nos vaticinó un futuro sí que nefasto, después de que exactamente. Yo creo que después le dieron una vuelta de rosca más y ahora ya lo que se está discutiendo es si reconocen o no el resultado. En provincia de Buenos Aires, yo me acuerdo que fue la primera vez que una PASO se dio vuelta y la general en 2017 con Cristina candidata, ¿no? De general terminó al revés que la PASO. Pero bueno, eso son cosas que suceden en las democracias occidentales. Lo primero que habrá que mirar del número del fin de semana, el número electoral, es la diferencia que Lula le saque a Bolsonaro. Claro. Probablemente haya un balotaje entre Lula y Bolsonaro. Si Lula queda muy cerquita de ganar y a una distancia importante de Bolsonaro, empezará a disiparse el riesgo de que Bolsonaro no reconozca la derrota, si se da, y que Lula pueda gobernar, porque el problema de hoy es cómo gobierna Lula. El actor militar, hoy es importante. En Brasil es importante. Hay ministros militares de origen militar del gobierno de Bolsonaro que probablemente tengan un recorrido judicial en el futuro. El ministro de Salud, por ejemplo, claro, que es militar. Hay que ver cómo reacciona las Fuerzas Armadas ante un proceso de investigación de los actuales funcionarios de Bolsonaro. Me parece que Lula va a tener que mirar con mucha atención eso, digamos. No digo que va a firmar indultos o amnistías, pero bueno, Lula, Adrián, yo no sé qué va a pasar hoy, no conozco hoy la cabeza de Lula exactamente donde está parada, pero él hizo un análisis muy interesante sobre la crisis que se produjo durante el gobierno de Dilma, la crisis del PT, que fue y sigue siendo una situación de mucha profundidad, y obviamente él reconoció que sobre todo en el mandato de Dilma se cometieron muchos errores, y que bueno, la base del error es que se hizo mucho de lo que se decía iba a hacer la oposición, terminó haciéndolo la propia Dilma. Yo me acuerdo que la crítica que Dilma le hacía a Cristina era le iban a plantear mejorar los salarios los sindicalistas brasileños, y le decía como en Argentina, le decían como ejemplo. Dice, pero fíjense que en Argentina hay un régimen inflacionario muy alto. Claro. Tenía el paradigma de, yo no digo el ajuste, pero sí el paradigma de el funcionamiento donde los salarios y los aumentos salariales provocan inflación. Eso se lo autocriticó. Hay un muy buen video en YouTube de Lula diciendo, ahí nos equivocamos porque atentamos contra nuestra propia base electoral. Claro. No sé cómo está pensando hoy Lula, pero las reflexiones que hizo después de la derrota de Dilma fueron muy, muy interesantes. Vos sabés que una de las cosas que dijo Lula en campaña, que sí impactaría sobre la Argentina, la posibilidad de crear ahora sí un banco de desarrollo regional. En su momento Lula se negó a esa opción, Dilma también, Brasil se negó.
Hoy aparentemente Lula estaría de acuerdo con eso, incluso con fondearlo, que era la gran discusión de entonces, y por eso naufragó el Banco de Desarrollo Regional. Si es así, bueno, la región empezaría a transitar el camino de la regionalización económica, eventualmente con una moneda de intercambio. Bueno, una propuesta, la prehistoria de eso fue la propuesta de Chávez. Comandante Chávez. Claro. Hay incluso hoy economistas ortodoxos. Te voy a sorprender. A ver. Martín Tetaz está proponiendo adoptar en una canasta de moneda el real. Es decir, que el tipo de paridad que importe en la Argentina para el comercio exterior sea el real y no el dólar. Por el valor que tiene el real respecto al dólar, y porque como moneda de intercambio para la Argentina implicaría un alivio para la presión contra el peso, sin dolarizar más o profundamente la economía argentina. A mí me sorprendió esa propuesta de Tetaz, que incluso tiene forma de proyecto de ley. No estoy, digo, porque ahora seguramente van a decir, estás elogiando. No, podés agregarlo a la larga saga de derrotas de Martín Tetaz. Pero ojo, en los proyectos de ley, no, probablemente sí, pero hay una tendencia a empezar a referenciarse, incluso por derecha, con un Brasil gobernado por Lula. Sí, y sí, por Atkins también, ¿no? Bueno, claro, pero ojo, porque Lula tiene... Yo creo que ven ese Brasil estos, pero de todas maneras veremos. No, pero un Lula que se presenta como líder regional en ausencia de otros liderazgos más potentes. López Obrador, por volumen económico de México, podría hacerlo, pero la verdad que pobrecito México, como dice el dicho, ¿no? Tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos. Mucha problemática, puertas adentro. No puede ser una referencia para duda. América Latina a México, hasta por una cuestión geográfica, digamos, ¿no? Pero Lula sí, Brasil sí. Lula es una figura así, sí. Yo creo que, bueno, Cristina está a la altura de Lula a nivel... Esa es la pregunta que se hacen todos, ¿no? Regional, no me cabe ninguna duda, veremos. Bueno, de ahí a... En algún momento se especuló con eso, ¿no? Bueno, en un momento se especuló con que un triunfo de Lula empujara una candidatura de Cristina. Sí, bueno, hoy escuchaba esos análisis. Sí. Bueno, eso... Es una alternativa. La candidatura de Cristina está siempre en discusión. Lo que no está en discusión es la conducción de Cristina Kirchner, que eso sí está saldado. Después, sobre todo esta etapa, bueno, pero si está bastante más saldado. Si quedaban dudas, había que haber transitado. Claro. Es igual, no recomiendo el método para reconocer la conducción de Cristina. Transitar este tipo de procesos. No. Hubiera sido mejor evitarlo esta circunstancia, y en aquel 2020 ya alinear tarifas, jubilaciones, pensiones. Pero bueno, no pasó. No. La candidatura de Cristina, hay un efecto automático que tiene, que es toda esta charla que teníamos antes sobre la representación se diluye, ya no hay discusión sobre qué representa el Frente de Todos con una candidatura de Cristina. Con cualquier otro candidato se mantiene la discusión. De los que están ahora en la baraja, ¿no? Si el candidato es Massa, que es la pretensión de Massa, digamos, se va a seguir discutiendo qué representa el Frente de Todos, porque Massa no representa lo mismo que Cristina. Sí. Por ahora lo único que se observó, primero, que tenemos una sola elección de referencia, para no opinar tanto, digamos, ¿qué se observó? Por el camino que había iniciado Guzmán, terminó perdiendo 4 millones de votos propios. Eso ya lo sabemos. Esos votos propios no fueron a la oposición neoliberal. No participaron, votaron alternativas menores, pero en realidad la gran conclusión es que mantuvieron una situación de abstención. Ya lo dijimos tantas veces en el programa, si bien es cierto que repetir es importante. Recordemos en La Matanza, pérdida de 250.000 de votos, y a la oposición neoliberal, Juntos por el Cambio, de esos le correspondieron 19. No ganó votos la derecha. No sé si eso se puede replicar en el tiempo ad infinitum. Por lo cual, la situación esta del desborde electoral del Frente de Todos por arriba de la imagen de Cristina, no te olvides que el volver mejores estuvo sustentado ideológicamente por la certeza de que sin Cristina no se puede. Claro. Como nunca la tuve, no fue nunca muy amistosa para mí. Sin Cristina no se puede, pero con Cristina no. Bueno, eso está todo muy bien, pero en la primera elección que tuvimos no
no se verificó. No. Y cuando vos analizás las encuestas de opinión hoy, todas, el aporte electoral fundamental de este espacio es el liderazgo de Cristina. Yo te diría, no quiero poner porcentajes, pero si antes era el 80, hoy estamos en una situación de casi vis a vis entre los votos que aporta Cristina y los que tiene el Frente de Todos. Volvemos a Brasil con nuestro cronista de lujo, el señor Daniel Tonietti. Dani. ¿Qué tal, querido? Adrián, ahora sí, los escucho bien. Bueno. Ahora estoy a disposición total para poder analizando después la introducción que hicimos. Dani, yo preguntaba si Bolsonaro, ayer le preguntaron si va a reconocer el triunfo, el resultado electoral, no le preguntaron por el resultado en sí, sino si iba a reconocer el resultado, y no respondió. ¿Qué impresión tenés? Bueno, a ver, eso me parece que Bolsonaro fantasea con un 6 de enero del año 21 y la invasión al Capitolio. Lo intentó, no es 7 de septiembre, que es el día de la fecha de la independencia de Brasil, sino el anterior, cuando hizo 2 grandes movilizaciones, uno frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia, el Supremo Tribunal Federal se llama aquí, y donde insultó a los integrantes de la Corte, especialmente a quien es Alexander de Moraes, quien es hoy, como presidente de la Corte, presidente del Tribunal Supremo Electoral, que es la autoridad máxima en términos electorales aquí en Brasil. Y después hizo también una movilización en San Pablo frente a la sede de la Fiespi, ¿no? Eso fue el 7 de septiembre del año 21. Te traigo todo esto al recuerdo para complejizar el análisis. Se esperaba que esa movilización había mucha expectativa con esa movilización. Es más, se esperaba que esa movilización Bolsonaro en aquel momento lleve adelante un autogolpe, que las hordas bolsonaristas invadan, tal cual como ocurrió con el Capitolio, la sede de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, eso no ocurrió. Y a partir de ahí Bolsonaro fue enrollando el barrilete. Yo creo que acá las élites están un poco en discusión, están un poco en disputa. Yo no estoy seguro, yo no tengo información muy precisa, pero sí hablo con personas que sí la tienen, o sea, les voy a transmitir lo que me transmiten a mí. Creo que las Fuerzas Armadas no es que están acompañando a Bolsonaro ni son bolsonaristas, ¿no? Sino que utilizan a Bolsonaro como ariete de negociación, y creo que lo van a terminar haciendo, como hicieron durante la transición democrática, que fue absolutamente conducida por las Fuerzas Armadas. Bueno, no sé si saben, pero en Brasil, durante la dictadura, había elecciones, dibujo comillas en el aire, donde había un partido que era el Arena, que es el grado 1, la precuela de lo que es hoy el Centrão, que es el gran, llamémoslo, actor político parlamentario en Brasil, digamos que es el origen del Centrão, es el Arena, que se presentaba en elecciones. O sea, los militares en Brasil están muy acostumbrados a negociar. El tema es cuál va a ser la distancia. Esto lo vamos a ver, Adrián, oyentes, el domingo a las 8:30, a las 9 de la noche. Si Lula le saca, como algunas encuestas dicen, 14 puntos de diferencia o 10 puntos de diferencia, y evita el balotaje o está casi al borde de evitar el balotaje. Yo creo que es muy difícil evitar el balotaje. Esto lo vengo sosteniendo desde el principio. No tengo demasiados elementos, pero creo que es muy difícil evitar el balotaje. Sería una noticia realmente sorprendente que Lula gane en primera vuelta. Insisto, el único que pudo hacerlo es Fernando Henrique Cardoso, y ni siquiera Lula en el año 2006 pudo evitar el balotaje. Pero eso ya es una opinión mía. Bueno, por eso entonces... La evitación de balotaje es muy estricta en Brasil. O sea, es la clásica, 50+1. Pero de los votos positivos, ¿no? Yo no lo veo, yo creo, depende de la situación que suceda. Probablemente haya tensiones. Acá se vive un clima de tensión. Claramente. Donde hay un poco de miedo de la gente que quiera manifestar su voto y demás. Hay que ver qué sucede el domingo por la noche. Hay que ver cómo es el resultado, y en función del resultado cuál es la reacción de la base electoral bolsonarista, que está muy movilizada. Pero yo creo que los empresarios, muchos están con Lula,
Hay un sector de la banca muy importante, el Banco Bradesco está con Lula, o mejor dicho, directores del Banco Bradesco y del Banco Itaú, que son los dos bancos privados nacionales más importantes de aquí, han firmado, no sé si están con Lula, pero firmaron una gran convocatoria hace meses atrás a favor de la democracia, que era en contra de Bolsonaro, lo cual uno puede inferir que si estás en contra de Bolsonaro probablemente estés a favor de Lula, o por lo menos no haya demasiadas opciones de estar en contra de Bolsonaro que estar a favor de Lula. Adrián, me ibas a hacer una pregunta. No, te iba a decir que hay un aspecto, como siempre, la víscera más sensible, es el bolsillo, y la economía con Bolsonaro no anduvo está bien. Está bien lo que estás planteando, está muy bien lo que estás planteando. No, es eso, ahí hay un factor que por perogrullo no hay que restarlo, digamos, de la ecuación. Bueno, en el 2017, la economía anduvo mal. En el 2017, cuando Macri derramó... De la pandemia. Ganó las elecciones medio mandato. Sí, claro, tiene operatividad electoral. Y creo que Bolsonaro no ganó las elecciones de medio mandato. No, estas ahora digo. Que él ha mejorado en términos generales la situación socioeconómica. Eso es cierto. No sé cuánto, Daniel, es mi pregunta. ¿Cuánto observás vos que eso se valora? Las elecciones de medio mandato que pasaron durante la pandemia, de hecho se tuvieron que postergar por la pandemia, como sucedió también en la Argentina, que son las elecciones de medio mandato acá en Brasil son municipales, se eligen intendentes. Claro. Todos los intendentes del país, bajo la fórmula la mitad más uno, digamos. O sea, fórmula primera y segunda vuelta. Y al bolsonarismo no le fue bien en aquel momento, le fue muy mal al bolsonarismo en general. Tampoco le fue bien al PT, nobleza obliga, ¿no? Pero el PT está como constituido como partido nacional desde el año 1980 y es el único que sobrevivió a todo. Por eso la vigencia para mí de Lula, que me parece que nos tendríamos que dedicar algunos minutos a hablar de la figura de Lula y la escala global de la figura de Lula. Un poco lo que decía ayer cuando publicábamos la nota que hicimos con Serrano Mancilla, con José Luis Rodríguez Zapatero. Pero el tema de la economía, me gustaría detenerme en ese punto, porque Bolsonaro tuvo una estrategia para la base de la pirámide, para ir a capturar los votos populares. Entre otras cosas, lo que se llamaba el Bolsa Familia, que la UH estaba en 200 reales, la aumentó a 400 y ahora en julio, en pleno proceso electoral, la llevó a 600. Estamos hablando que la UH en Brasil, que se llama, le cambió el nombre de Bolsa Familia, le puso Auxilio Brasil, llega a 19.5 millones de familias, es un número muy, pero muy importante, y es de 600 reales. Estamos hablando de 600 reales, que es la mitad de un salario mínimo. No sé cuánto está la UH ahora en la Argentina, habría que actualizar porque se actualiza ahí todos los meses o casi todos los meses, pero estamos hablando de la mitad de un salario mínimo, la UH. Después puso auxilio taxista, después puso auxilio camionero, después puso auxilio gas de cocina, que es la garrafa, que acá es un elemento absolutamente esencial para cocinar, no para calentarse la casa, pero sí, no para refrigerar la casa, pero sí para cocinarla. La verdad que tuvo una política muy expansiva de gasto buscando eso. En la calle se ve, con los que yo converso, no es demasiado elemento, no es muy científico, quiero decir, pero sí es gente real con la cual uno conversa, que Bolsonaro tiene votos populares aquí. Bolsonaro es un fenómeno masivo y popular. Se ve en las movilizaciones, se ve en la cantidad de votos y tiene detrás un conjunto de factores que lo acompañan, ¿no? Sí. O sea que Bolsonaro no restringió el gasto, al contrario, lo expandió y obviamente produjo estos fenómenos de los que vos hablas. No, pero por otro lado después subió el arroz, subió el feijón, subió la gasolina, pero bueno, la gasolina bajó. Bajó la gasolina porque le sacó los impuestos federales, llegó a estar a 7 reales y medio el litro de gasolina, y ahora está a 4 reales con 80, creo, 4 reales con 70. Bajó la gasolina. De los últimos 2 meses Brasil tuvo deflación producto de esta política. Y eso es un impacto grande. De hecho es un gran ariete de campaña. Dicen, somos uno de los pocos países en el mundo que tiene deflación. Eso es uno de los grandes. Si la alcanza con eso, no, porque en el medio también es cierto que hubo un deterioro del salario tremendo, ¿no?
bueno, ¿qué le vamos a contar nosotros de deterioro de salario desde la Argentina? Sí, ahora hay un detalle que me parece interesante. Lula prometió en campaña, o sugirió en campaña, que se va a concentrar en el 1% de la población de Brasil, que es el que más riqueza ha acumulado en este periodo. Te doy un número que tiró ayer, Ciro Gómez, que tiene que ver con eso. A ver. 5 personas, las 5 personas más ricas de Brasil. Sí. Entre los cuales está el dueño de todas las cervezas del mundo, el dueño de Burger King, el dueño del ketchup Heinz, o sea, no recuerdo, tiene un nombre de apellido de origen alemán, ahora lo voy a chequear. Tiene 70.000 millones. Las 5 personas más ricas de Brasil tienen la misma riqueza que 100 millones de brasileños. Claro. 5 versus 100. Te doy acá unos números para compartir con ustedes. Concentración de la riqueza de Brasil. El 1% tiene el 49.3% de la riqueza. El 1 tiene la mitad de la riqueza. El 1% en Estados Unidos tiene el 35% de la riqueza. En China el 1% tiene el 30%. En Francia el 1% tiene el 22%. Sí. Pero países como con nivel de concentración de riqueza como Brasil, pocos lugares en el mundo. Lula dijo en un momento de la campaña que hay consenso, que a diferencia de otras épocas, ahora hay conciencia y consenso en la población de que hay que abordar ese problema, el problema de la concentración, y que hay que apuntar ahí para distribuir. Eso le va a meter mucha presión a los gobiernos progresistas de la región, ¿no? Si Lula avanza decididamente sobre ese sector, ¿o no? Bueno, a ver, para hacerlo va a tener que hacer una reforma fiscal, va a tener que hacer un acuerdo con el Congreso. El Brasil tiene un sistema político muy atomizado, tiene 27 partidos de representación parlamentaria, de los cuales están acostumbrados. De hecho, se habla de presidencialismo parlamentario acá, ¿no? Claro. Casi. Es más, el hombre fuerte hoy en Brasil es Arthur Lira, el presidente de la Cámara de Diputados, que es el tipo que maneja lo que se llama aquí el orçamento secreto, que es el presupuesto secreto, que es del Centrão. O sea, los desafíos que tiene Lula por delante son enormes. Realmente lo que tiene por delante son enormes, y fundamentalmente, bueno, como vos bien lo planteás, que es una marca de Brasil, que es los niveles de desigualdad, ¿no? Ahora, el tema, por eso vuelvo ya para abrir un poquito el efecto de Lula en la región y después llegar a la Argentina. Si Lula hace, por ejemplo, si pone proa hacia ese proyecto distributivo, apuntando al 1% más rico de la población de Brasil, le va a meter presión al resto de los gobiernos progresistas que hoy amagan pero no llegan, digamos, ¿no? De hecho, la discusión entre Morales y Arce en Bolivia pasa por ahí. Que Arce... Discusión fuerte, muy fuerte. Se viene fuerte la de Morales. Creciendo, y bueno. Claro. Estén atentos a lo que puede suceder en Bolivia. En Bolivia se está, a mí me cuentan, les cuento, dicho sea paso, lo que estoy aprendiendo en este viaje, porque estoy acá con periodistas, con colegas de ustedes que son realmente capos totales, que saben mucho, que siguen más los temas. Bueno, está acá Gabriel Suet, Juan Carr, la verdad que lo que sabe Juan Carr, Marco Teruggi, Mario Santullo, Pedro Brigger, Lucho Galende. Bueno, de hecho hemos armado un grupo de WhatsApp como para mantenernos al corriente de lo que está pasando. Es realmente muy muy valioso lo que estoy aprendiendo aquí, y todos que están muy al corriente de la situación de América Latina están muy alertados y muy atentos de lo que puede pasar en Bolivia. Fundamentalmente se ven algunas tensiones entre Lucho Arce, Choquehuanca y por otro lado Evo Morales. Sí. Se están viendo a propósito de lo que vos planteás. Sí, tiene que ver con la posibilidad de ser más efectivos en la distribución del ingreso, ¿no? Cosa que en la Argentina, lo hablábamos hace un rato con Artemio, bueno, también es una dificultad creciente.
Bueno, lo planteó Cristina por la alimentación. Es casi el gran tema, ¿no? Bueno, fue el gran tema en el PT también, Daniel, cuando perdieron las elecciones. No, después del golpe de Dilma, hay que recordarlo, se pierden las elecciones municipales, como vos bien dijiste, la de medio mandato ahí, son elecciones, digamos, municipales, y el PT pierde de manera contundente, o sea que no alcanzó el reclamo por las libertades y por el funcionamiento del Estado parlamentario y de derecho, porque la situación social y la distribución del ingreso es la que señala Daniel. Si eso persiste, bueno, la crisis no reconoce colores políticos. O sea, no es que se frena porque vos sos acá. Y además, la distribución del ingreso... Los liderazgos se ven en la cancha, decís vos. Sí, porque además, ¿quién va a decir que no quiere distribuir el ingreso? No, pero el tema no es lo que se dice, sino lo que se hace. Claro, entonces... por eso te decía, bueno, si Lula lleva adelante efectivamente una distribución distinta, como lo logró en su primer mandato, sin que fuera, no sé, yo no me quiero meter en temas que maneja mejor Daniel, sin que fuera el primer mandato de Lula un mandato, digamos... ahí subió el piso de la supervivencia. Claro, pero logró mejorar en líneas generales un poco la distribución. Bueno, si eso pasa va a tener... Acá la pregunta... que la podemos empezar a responder el próximo lunes es que Lula llega además, ¿no? Lula fue básicamente, un poco haciendo el recorrido de Lula, yo se los propongo que lo hagamos en unos minutos, pero antes escuchemos un poco más de lo que sucedió ayer. Fue muy interesante el debate. Bueno, el debate no fue un debate de ideas, claramente, ¿no? Fue una lucha más en el barro, claramente. Los debates televisivos tienen más de show de televisivo que de política. Primera cuestión. Sí, claro. No se puede debatir en un minuto un tema tan sensible como el racismo en Brasil. Nadie puede pretender que se pueda debatir con profundidad de un tema que lleva 5 siglos y aún no está resuelto y está arriba de la mesa, en la superficie, y produce un dolor tan profundo como el racismo en Brasil, en un minuto en la red de Globo. Es absolutamente, llamémoslo de un modo benévolo, ridículo eso. Dicho eso, fue un espectáculo, de alguna manera, que sirvió. Yo creo que no, los debates además, capaz que vos conocés mucho más, Artemio, no mueven un voto ni para acá ni para allá. No creo que alguien a 3 días de las elecciones se decida cambiar el voto por un debate. Pero vamos a escuchar lo que sucedió ayer, porque me parece que hay algunas cuestiones interesantes. Y me gustaría profundizar un poco lo que está diciendo vos, Artemio, lo que está diciendo Adrián también. Es ¿qué Lula llegaría? ¿Y qué es Lula además? ¿Qué es lo que representó Lula? Antes de escucharlo, ya podés saludar a Amado también, ¿eh? Amigo y compañero Amado, ¿cómo andás, hermano de la vida? Si você dice que desafina amor. ¿Cómo va? Desafinado, grande, Vamos a hacer una cosa, pongamos un poco el debate y volvamos con desafinado. Te venía con escuchando. La versión que quieras, con la versión que quieras. Que num debate entre pessoas que querem ser presidente da República, o atual presidente tivesse o mínimo de honestidade, o mínimo de seriedade. Ele falar que eu montei quadrilha, com a quadrilha da rachadinha dele, que ele decretou sigilo de 100 anos, com a rachadinha da família, sabe, do Ministério da Educação, com barra de ouro. Ele falar de quadrilha comigo? Ele precisava se olhar no espelho e saber o que está acontecendo no governo dele. Ele saber o que foi a quadrilha da vacina. O que foi o oferecimento de $1 por cada vacina importada. Isso não foi eu que disse, não. Isso é a CPI que está dizendo. Se quer pedir direito de resposta, aperta para a CPI. Não aperta aqui no debate, não. Você, quando vier no microfone, você se comporta com o presidente, respeite quem está assistindo, não minta. Não minta, quem fez um presidente da República mentir com semente toda hora, descaradamente. Mentiroso, ex-presidiário, traidor da pátria, que rachadinha teus filhos roubando milhões de empresas após a tua chegada ao poder. Que CPI é essa da farsa que você vem defender aqui? O que achou a meu respeito? Nada. Que dinheiro de propina? Não teve propina? Propina teve. O senhor Carlos Gabas, do consórcio do Nordeste, dos governadores amigo teu, que foi descoberto desvio de 50 milhões de reais e nada foi apurado. O seu governo, através de Carlos Gabas, consórcio do Nordeste, fez muitos nordestinos morrerem por falta de ar, porque foi desviado dinheiro da compra de respiradores.
nada tem contra o meu governo, nada. Deixe de mentir. Mas é uma insanidade um presidente da República vir aqui e dizer o que ele fala com a maior disfarçatez. É por isso que no dia 2 de outubro o povo vai te mandar para casa. E eu vou fazer uma coisa para você, vou fazer um decreto acabando com o seu sigilo de 100 anos. Para saber o que tanto você quer esconder por 100 anos. Eu vou fazer um decreto, assinar, para saber o que esse homem esconde por 100 anos. E eu vou parar por aqui, porque eu quero que os outros participem do debate. O presidente, quando aparecer aqui, por favor, minta menos. Eu tenho uma história de vida, que talvez o senhor não conheça. Eu vou voltar a ser presidente da República. Não vai, não. Sabe por quê? Porque o povo brasileiro está cansado de gente da sua espécie. Da sua espécie? De gente mentirosa. Você que mente. De gente que tenta tirar proveito. Você nem deveria se apresentar aqui como candidato. Nem deveria se apresentar. Sou eu, senhor? Estudante de padre. Não dá. Ou você aprende a respeitar e fecha a boca quando alguém estiver falando. E eu fiquei de bem. Candidato Padre Kelman. Falou, porque eu assinei um documento aqui, sabe, respeitando as regras. É isso. Então eu vou concluir. Eu sou cristão, casado na igreja, batizado, crismado e frequentador de igreja. Mas eu não estou vendo na sua cara um representante da igreja. Porque você não percebeu. Eu estou vendo um impostor. Eu estou vendo alguém disfarçado aqui da minha frente. Eu não sei como é que conseguiu enganar tanta gente. Pero en Argentina pasan cosas también, amigos. ¿No, Artemio, no, Amado? Y escuchábamos esto y me parece relevante para hablar de las cuestiones de Argentina, ¿no? La distribución del ingreso, lo que está pasando con la población. A mí me parece que hay un hecho que dentro de tanta malaria intelectual, ideológica, es extraordinario, es la aparición de las mejores tradiciones nacionales y populares en la Argentina, ¿no? Los estudiantes levantando su voz, pidiendo diálogo, no están pidiendo al gobierno de la ciudad más rica del país que lo escuche por las cuestiones más mínimas, la comida y el techo. Porque esas mejores tradiciones que son los estudiantes en lucha se cruzan con las peores tradiciones hoy vigentes también. Esta madrugada en la Puerta de Lengüitas, ayer anoche en la Puerta de Lengüitas, que es uno de los colegios tomados, aparecieron 2 adultos. A una de esas personas se le cayó un cuchillo que tenía entre sus ropas, agrediendo a los pibes. Es decir, se cruza la mejor tradición de los estudiantes en lucha con la peor tradición también hoy muy activa, que es la violencia. Pero yo tengo una política de derecha. El colega Martín Suárez en Tiempo Argentino denuncia de que hay incorporación de elementos pro para infiltrarse dentro del movimiento estudiantil y romperlo. O sea pero explícitamente y ordenado y organizado por eso el alcalde. Yo te quería incluir en esas tradiciones también a los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Las 2 expresiones estuvieron esta semana. Sí, por lo del SUTNA decís. Sí, por lo del SUTNA. A mí me preocupó la reacción del sistema político en su conjunto frente al reclamo de los trabajadores neumáticos. Pero algunos no dijeron nada, ¿no? Algunos no dijeron nada, otros macartearon, otros estigmatizaron. Yo quería cruzar esto, las mejores tradiciones con que aparecen las peores al mismo tiempo. El macartismo, porque de última, si los representantes son trotskistas, peronistas o lo que fuera, lo que importa es la lucha por el salario. Yo veía los números, no sé ustedes habrán visto los números también. Yo veía los números y no entendí de qué estábamos discutiendo. Un sector concentrado en 3 empresas. Las ganancias de esas empresas. Que tuvieron 1500% de aumento de facturación en una década. 150% en un año. Y un reclamo salarial del 68% para ganarle por 5 puntos a la inflación. Por eso tampoco me parecía un reclamo excesivo. Lo de Moroni realmente es a esta altura asumiendo del debate, además que esos 5 puntos son a cuenta de lo que venían perdiendo. De lo que ya perdió. O sea que tampoco. Porque además este es el corolario de cuando Moroni dijo salario digno es el que se puede pagar. Y se puede pagar, uno tiene que decir desde dónde lo plantea, desde la rentabilidad de los empresarios, de la necesidad de los trabajadores. ¿Qué quiere decir se puede pagar? Bueno, pero la impugnación de un movimiento de reivindicación salarial por la pertenencia o no es macartismo. Eso es una forma de discurso de derecha tradicional. En Argentina hay una historia larga de eso. Por eso hablamos del neoliberalismo progresista y elemental. Cuando Massa plantea, después buscó rectificarse, ¿no? Pero cuando originalmente Massa acusa a los trabajadores
de poner en riesgo la producción y de poner en riesgo la cadena de producción. Y si no ponen en riesgo eso, ¿qué ponen? ¿Sabes qué la fuerza detrás, ¿qué ponen? ¿Sabés qué recordé? La frase ramal que para, ramal que claro, sigue. Sí, claro. Exacto. Pero además, ¿cómo se adjetiva? ¿Es salvaje el paro, pero no es salvaje que los neumáticos aumentaran 200%? ¿Y dónde está esa? El gobierno se ha corrido de esa disputa. Y acá hay por lo menos dos alternativas para pensarlo. Una es, son posibilistas, no quieren discutir. Otra es, piensan igual que los dueños de las empresas. Sí, bueno, se han corrido hasta ahí, ¿no? Hemos dicho nuevamente, el salario pierde con respecto a la inflación en julio. O sea, el corrimiento es retórico, pero en lo... No, es retórico y es en la acción. En lo concreto... Claro. Está pasando bueno, eso. Pregunto, retomo un tema. Me parece que es el tema de la política de esta semana. Lo que vimos esta semana respecto al gobierno y al Ministerio de Trabajo operando en favor de tratar de ponerle un techo a la paritaria de neumáticos que se transformó en un oligopolio. De un oligopolio. ¿Es el síntoma de una decisión política que no va a ser expresa, pero sí implícita, de tomar a los salarios como ancla frente a la inflación, frente a otras anclas posibles como el tipo de cambio? Si a esto le sumas haber corrido el festejo del 17 de octubre a Tucumán, no caben dudas. ¿Para vos se va a tomar el salario como un ancla? Es el intento que hay hoy. Es una decisión de gobierno. Claramente. Que arranca con el salario digno es el que se puede pagar. Por eso Artemio, y humildemente yo trataba también, decimos que en estos 2 años y medio se perdió salario. Claro. El tema es... lo de Macri la fue... La decisión es anclar la inflación con los salarios, se va a seguir perdiendo salarios. Claro. Lo de Macri fue un cambio de paradigma que generó un salto en un escalón. Bueno, ahora estamos en una pendiente, pero a partir de ese escalón y con un modelo similar desde el punto de vista de la cuestión salarial. ¿Artemio? Totalmente de acuerdo. Bueno, todas las indicaciones que da, sobre todo en los viajes de Sergio Massa y en las reuniones del fondo, la intransigencia del ajuste por parte del fondo es absoluta. Y entre las cláusulas, lo no dicho por el fondo, es que los salarios son una de las anclas de la inflación. Bueno, Ilan Goldfan, creo que en la última reunión lo dice Nancy Pasos en su columna en Infobae. Es el representante para el hemisferio sur. El hemisferio sur del fondo, y dice que 3 veces frente a la propuesta argentina de flexibilizar en algo un acuerdo hecho en un mundo que ya no existe más, cuando ya no existía más por Martín Guzmán, frente a la propuesta de flexibilizar el acuerdo para dejar un poco más de oxígeno, para reconfigurar un poco el funcionamiento de la economía doméstica, para no seguir con estos niveles de infraconsumo, fue... Mirá, no hay ninguna posibilidad de flexibilizar. Entonces, menos mal que era otro fondo, Amado. No, está claro que nosotros lo dijimos. Está en su ADN, Ahora, sí, vuelvo entonces a las decisiones que se puedan tomar. Hoy probablemente se tomen o se anuncien 2 decisiones económicas. Una es la distribución de 75.000 millones de pesos, producto de el dólar soja, que estaba prescrito en el decreto donde se instala el tipo de cambio diferencial, que con las retenciones del dólar soja se iba a distribuir con un bono. Se habla de un IFE 5 de 50.000 pesos para, si son 75.000 millones, estamos hablando de 12 o 13 millones de beneficiarios. Cristina, aparentemente, a propuesta de Cristina, yo no tengo información, lo leo en los medios, lo cual es una garantía relativa. Pero aparentemente... Estamos hablando de 3 meses de bono para un número de personas que no conocemos, que puede ir de 7 millones a 12, dependiendo del monto que se fije, ¿no? Se hablaba de 50.000 pesos. Ahora, ese bono sirve para aliviar, no digo los bolsillos, sino la presión política de representación, para volver a lo que hablábamos antes, de la base del Frente de Todos, que le está pidiendo a su gobierno también Cristina, mayor énfasis distributivo. Claro. Con el bono se retoma esa representación porque es un parche. Está lejos de ser un cambio de paradigma, es un parche, porque esta cuestión del salario como ancla tiene 2 al menos facetas. Una es que los salarios crecen poco. La otra es que no hay un control sobre la inflación. El secretario de
de comercio estaba cambiando figuritas, ocupándose el tema de las figuritas, mientras vos tenías la Argentina prendida a fuego en términos de precios. Sí, dicho sea de paso, le va quedando poco, ¿no? Al mismo tiempo hablaba de las figuritas el embajador de Estados Unidos en Argentina. Claro. No es menor, ¿no? Dice claro. que tiene el ámbul completo, ¿no? Sí. Y lo intercambia con el embajador Arguello. La joda de las figuritas no es menor y es sintomática de lo que pasa con el gobierno en este momento. Ahora yo digo una cosa, desde el punto de vista político, el peronismo sirve para cualquier cosa. Pero un dispositivo peronista con Cristina en el centro es el menos apto para administrar un ajuste de las características. Claro. Debo decir, ¿qué no puede representar este ajuste? Yo ya te digo, este patio no. Si estaba Menem, bueno, de hecho lo hizo, pero acá está Cristina. Por eso hay algunos compañeros que se hablan de neomenemismo, ¿no? Muy eso es un objetivo o no, pero estando el liderazgo de Cristina ordenando esto, este dispositivo no puede administrar políticamente lo que supone. Yo no voy por ahí, yo digo que es un neoliberalismo progresista. Neoliberalismo Amado, un sector. Sí, claro. El tronco del gobierno. ¿Quieren saber dónde hay figuritas más o menos libres? No porque las regalen, pero parece que hay figuritas en todos lados, incluidas las panaderías. Se lo leí al cronista Daniel Tonite, que está otra vez en contacto. A ver. ¿Cómo andan? Cronista. El cronista está funcionando de cronista en Sao Paulo, claro. Notero, volví a las fuentes. Claro. ¿Es cierto que hay fichus en todos lados en Sao Paulo? Sí, acá está todo bajo control. Y Tombolini no está en todos lados, en donde vos quieras te venden el álbum, la figurita. Y están con precios cuidados, ¿no? Y están con precio regulado. Los podés conseguir a 4 reales, que sería 80 centavos. ¿Y el embajador de Estados Unidos en Brasil colecciona figuritas, intercambia con el... No me metas fichas. El embajador brasileño. Sí, es una imagen muy fuerte, ¿no? Estaba coleccionando... ¿Pero qué figuritas estaba coleccionando? La del litio. No, estaba coleccionando, ya tengo litio, o estaba coleccionando la figurita del Frente de Todo, que todavía lo faltan, que lo tienen que ir a visitar todavía. ¿Qué figurita le falta de esa? No, creo que ese álbum también está completo. ¿Ese está completo también? Está completo también, El álbum de figurita de dirigentes del Frente de Todo que se juntan con Mar Stanley, ¿está completo? Está completo, me parece, Completó los dos, el de Mundial y está muy bien, sí. Es un poco distópico, ¿no? Un poco que a mí me gustó cuando lo desafía Jorge Arguello. Eso. Sí. Es un poco... Pero además, al mismo tiempo que Tombolini andaba con el tema de las figuritas... Bueno, vos estás lejos, pero Tombolini, que es el... Para encontrar un gobierno peronista que sea, llamémoslo, que tenga tanta afinidad pública con el gobierno de los Estados Unidos... hay que ir a la demonizada década del 90, ¿no? Y las relaciones carnales. ¿No? No sé, tengo un problema de audio, ¿no? Pero se habían definido. No sé qué dijiste, no escuché. Se habían definido. Volvemos a Brasil, ¿te parece? Sí, en Brasil recién comentábamos que la economía puede ser un factor determinante para la decisión, sobre todo el electorado que todavía no se definió. ¿Se habla de un 10% del electorado no definido, Dani? No, yo creo que debe ser mucho menos. No. ¿Menos? Sí, no, el nivel de polarización... Es más, acá se están produciendo varios fenómenos a la vez que son absolutamente novedosos. A favor del argumento de que Lula puede ganar en primera vuelta, es que prácticamente Lula tiene a todo el sistema de partidos detrás de él, ¿no? Hay que decir, o mejor dicho, no todo, pero a la mayoría, por lo menos, de las figuras importantes. La semana pasada, Marina Silva, que en algún momento llegó a ser, es más, hasta llegó a ser una posible expectante candidata a presidente, llegó a tener 20 puntos de intención de voto. Sí. Aspiraba a meterse en la segunda vuelta. Sí, claramente. Bueno, Marina Silva, que después en el 18 sacó 1%, o sea... Alkin llegó a sacar 40 y pico de puntos, llegó al balotaje en el 2006 y en el 2018 sacó 4 puntos. Pero, a ver, repasando, la semana pasada, Marina Silva lo apoya Lula. Alkin, está en la fórmula. Fernando Meireles, recién lo contábamos recién, ¿no? El que era presidente del Ban Boston y demás. Y del Banco Central, del Banco Central. Además vos sabés, Daniel, que fue el que manejó todos los fondos, que hubo muchas obras para las Olimpiadas y el Mundial, que fueron
en el mismo año en Brasil. Él fue el que llevaba adelante ese ente. Sí, Meirelles es alguien muy importante en Brasil. Bueno, apoyo a Lula. También Guilherme Boulos apoya a Lula. Ayer hubo una conferencia de prensa a la mañana de Guilherme Boulos. Boulos sería algo así como el ala izquierda del frente de todo lulista, ¿no? Acá también es un frente de todos, claramente, ¿no? Cuando se lo cuestionaba de alguna manera, en realidad no lo cuestionaba, pero un periodista argentino hizo una pregunta en ese sentido, ¿cómo pueden convivir Alckmin y Boulos en un mismo frente? Bueno, respondió de la misma manera que conviven en el mismo frente Sergio Massa y Juan Grabois. Utilizó esos. La pregunta es si conviven Sergio Massa y Juan Grabois en el mismo frente, ¿no? Y cómo conviven. Pero creo que ahí me parece ya nos podemos ir. Les propongo cuál sería el Lula que podría emerger el próximo lunes si es electo presidente. Ojalá que eso suceda, dicho sea de paso. Sería un gran alivio, fundamentalmente para los brasileros, ¿no? Porque uno piensa, bueno, el impacto de la región, el impacto en el mundo, bueno, pero los que viven acá son el impacto ahí, el impacto aquí, porque el mundo en el cual Lula va a ser presidente, su tercera presidencia, si es que finalmente se logra, no es un mundo muy parecido al 1 de enero del 2003 cuando asumió Lula. Lula, un mundo con otras cuestiones, entre otras cuestiones, que es un tema central, la cuestión mundial, ¿no? La cuestión global, la guerra, una guerra que todo indicaría que va a escalar. Ahora, Daniel, es cierto que es un mundo que no tiene nada que ver con aquel momento, es un mundo con muchos desafíos, pero también con muchas más oportunidades, ¿no? Para un gobierno que está dispuesto a enfrentar situaciones y problemas. ¿Cuáles serían las oportunidades? Y es un mundo que tiene más posibilidades de multipolarismo concreto, no de pico. Por ejemplo, en el tema de monedas, con Rusia y con China, por ejemplo. Bien, hay que ver si Lula está dispuesto a dar eso. Bueno, una de las críticas que realizó Lula al acuerdo que firmó Argentina con el Fondo Monetario es no haber considerado el contexto. O sea, no haber considerado que había oportunidades que ese acuerdo no exploró. Quiere decir que no tiene en cuenta. De acuerdo. Es más, nosotros que hemos tenido una postura crítica con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí, vos un poco más que yo. Vos un poco más, ¿viste? No. Bueno, yo claramente, más quiero dar un paso. Claramente. Yo no le. Porque criticando una política de derecha, no le estaremos haciendo el juego a la derecha. Eso es una frase. Es una frase yo me pongo un paso al frente. Yo lo critiqué con gusto y con ganas. Perdón, hablaban de Rusia, amigos. Pido un breaking news, puede ser, porque acaba de firmar. Claro, estaba viendo eso. Un hecho muy trascendente. Acaba de firmar la anexión de Gerson, Zaporozhye, Lugansk y Donetsk. Son los 4 Donbass. Los 4 territorios que Rusia le incorpora a la Federación Rusa, que hasta hoy era parte de Ucrania. Hubo referéndum en los 4. En los 4 hubo referéndum. Un referéndum lo armaron en 2 días y medio, ¿no? Sí, es un referéndum muy polémico. Bueno, no es como la OTAN que funciona. Más polémico es lo de la OTAN. No me corran con el otro es peor, que ya entiende que ya el otro es peor. Van a tener que fumar ese argumento de campaña todo el 2023. Miren que el otro es peor. No me empiecen con ese argumento. No, el otro es peor, no. El otro es un eje de la geopolítica que nos llevó a nosotros, por ejemplo, a tener que soportar al Fondo Monetario, a más. Argentina, no es que el otro sea peor. Espere. Argentina cuestiona, y con razón, los referéndums en Malvinas porque es un territorio ocupado y por lo tanto como territorio ocupado no corresponde reconocerle los referéndums que se hacen bajo ocupación. Seamos digamos coherentes, digamos, si consideramos que esos referéndums de Malvinas no valen, no asumamos si valen o no valen. Yo dije polémico, no estoy diciendo no valen. Y la selección de Ucrania en general
¿Cómo? Las elecciones de Ucrania en general, ¿vale? No, pero por eso digo... Le boletearon a un presidente, lo sacaron de la cancha porque no les parecía que adhería... Por eso, no estoy... Le di una frase de que me mandó Artemio. No estoy defendiendo ni el gobierno de Zelensky, ni las organizaciones fascistas que rodean al gobierno de Zelensky, muchas de ellas nazis. No estoy defendiendo nada, estoy diciendo... Lo único que dije es... me sumé a lo que decía Dani. No son simétricos. ¿Cómo está lo del Kremlin? No es simétrico. No, lo que dije es... Una potencia invasora con lo que sucede con la OTAN. Bueno, pero bueno, no importa. Igual es cierto que es una polémica lateral. Aparte no creo que Putin perspectiva, vaya a ir para atrás ni la OTAN en función de estos argumentos. Porque aparte lo que yo quería destacar es que el argumento que usa Putin, hablándole a Europa, es que esto lo hace para preservar este territorio frente a la avanzada de la OTAN, que busca ponerse de sombrero a Europa. Claro. Es decir, que Putin lo hace advirtiéndole a Europa, miren, yo hago esto porque ustedes se están dejando llevar por lo que hace Estados Unidos y se están dejando llevar puesto de sombrero a Europa, y le habla a los líderes europeos. Bueno, ahí está el dato político. Alemania ya está en recesión, claro, y la profundidad se discute, pero no discuten ya si van a ingresar o no. Eso es producto de el alineamiento acrítico que los americanos quieren una guerra prolongada y que la Unión Europea se subordine y pierda capacidad de autonomía, bueno, eso desde ya, pero la Unión Europea no está en la estrategia americana como un espacio privilegiado a defender, más bien está... cómo trabajan, ¿no? Todos los días aparecen en las noticias de los medios de derecha o comerciales o como quiera, lo mal que le va a Putin militarmente en la guerra. Y sin embargo hoy tenemos una noticia concreta de otra cosa. Yo no me pongo ni un lado ni otro, digo cómo se tratan las noticias. Bueno, venimos de un país donde estábamos ganando en Malvinas, me acuerdo, yo tengo una cierta edad, me acuerdo la información le propongo, de lo que nosotros vimos. Les propongo un punto, chicos, porque lo tenemos ahí a nuestro compañero @ludistas, Jorge Duarte, que nos va a actualizar cómo fue el acuerdo finalmente logrado por los trabajadores del sindicato de neumáticos. Qué bueno. Jorge, ¿cómo estás, amigo y compañero? ¿Qué hacen, amigos? ¿Cómo andan? Tanto tiempo. ¿Cómo vamos? Muy bien, te escuchamos atentamente. ¿Qué pasó? Mira, ayer 14 horas de negociación otra vez, con una intermediación de prácticamente todos los actores del mundo económico. Estuvieron dirigentes sindicales, empresarios, hubo dirigentes del entorno de Alberto Fernández, todos participando de la negociación que se terminó de cerrar a eso de las 3 de la mañana, Dani. La paritaria del neumático se había vuelto más compleja que de costumbre porque estaban discutiendo dos paritarias en simultáneo. Como esto arrancó hace 6 meses, con la revisión de la paritaria 2021-2022, con la extensión del tiempo se juntó el tramo paritario S más la nueva paritaria 22-23. En concreto, lo que firmaron es lo siguiente, y después si querés vamos a los análisis. 16% de aumento para la paritaria 2021-2022, completando 66, unos puntos arriba de lo que fue la inflación interanual en ese periodo, más un 73% para la paritaria 22-23. De ese 73, un 41% lo empiezan a cobrar prácticamente de manera automática, porque con los dos tramos ya vencidos empieza a impactar de inmediato en los bolsillos. Además, un bono de 100.000 pesos. Si vos me decís, se anuncia el mismo día que se anunció la paritaria de los bancarios, ayer, que firmaron 94, ¿la ves? Y no parece muy distinta como para haber provocado un conflicto de la magnitud del que tuvimos. Y acá me parece que es lo más interesante para que ustedes, que saben más de este asunto, lo analicen. Yo creo que lo que estaba en discusión de fondo era la modalidad de producción que había en las plantas del neumático. Esta vez el sindicato leyó que era el momento de ir a discutir la modalidad de producción. En la fábrica del neumático se produce 7x2, es decir, producen 7 días de corrido en un turno, descansan 2, cualquiera sean esos 2 días, pueden ser martes o miércoles, vuelven a producir otros 7 de corrido, descansan otros 2 en otro turno. Esa modalidad, que son 56 horas de corrido, los operarios querían que la cambien a una modalidad un poco más amigable, o que les paguen horas extras al 200% los fines de semana, un reclamo que ya en algún momento tuvieron en la actividad. Bueno, ese era el foco del conflicto que estuvo 6 meses en vilo a la industria automotriz, que tenía que ver con si se puede
discutir la modalidad de producción de una planta. Efectivamente, no lo lograron, un poco, si querés, con el empuje de Scrum, de Sergio Massa, de Mendiguren, con esta intervención sobre el final. ¿Empuje en qué sentido? Bueno, en esta amenaza de abrir la importación, que de hecho, mira, yo la información que manejo es que ayer mismo Bridgestone ya tenía listo el primer embarque de importación de 29.000 neumáticos para la Argentina la semana que viene, en caso de que ayer no hayan firmado. O sea, el Scrum de Massa y de Mendiguren fue a favor de quién? De las empresas, y de que no se pueda discutir la modalidad de producción, porque lo que estaba de fondo, Dani... Estamos hablando de personas que trabajan, los trabajadores son 5 días de 12 horas... con 6 por 2, 7 por 2. 7 días de corrido. Claro. 7 días. 7 días de corrido. Sí. En turno rotativo. Con turno de diferencia de horario, claro. Claro, en turno rotativo. Te cambian el horario. ¿Cuántas horas de trabajo? 8 horas, o sea, 56 horas de corrido por semana laburan. Bien. Eso era el foco de la discusión. Y acá lo cierto es que con el empuje que te decía de la intervención tan fuerte del Ministerio de Economía, las empresas lograron sostener ese esquema de producción que era el que estaba en cuestión. Y entonces el fin del conflicto tiene que ver más con un arreglo salarial, si se quiere. Fue con un arreglo salarial que incluyó un bono de 100.000 pesos, pero que está en la media de lo que se está discutiendo por estas horas, que no justificaba la magnitud del conflicto que tuvimos. En la práctica, bueno, hay peleas que se dan y se ganan. En este caso, la lectura es que la pelea se dio y se perdió, y que el gobierno no avaló esto de poder discutir la modalidad de producción de una empresa. Bueno, ¿no? ahí hay Jorge, ¿qué tal? Buen día, Adrián, ¿cómo estás? Vos sabés que ahí estás dando un dato que para mí es muy significativo de cara a lo que viene. Porque el Scrum del que vos hablás, incluso, y que para mí es una muy buena definición, por cierto, incluyó también a sectores sindicales. O sea, vos tuviste a sectores sindicales, el gobierno y los empresarios contra un grupo de trabajadores de un sector que obviamente frente a eso mucho no pueden hacer, porque aparte se los estaba acusando en todos los canales de televisión, en todos, repito, en todos los canales de televisión, te escuché hacer decir lo mismo. Bueno, pero se los acusaba de cerrar fábricas a los trabajadores. Este Scrum en Argentina... Por eso digo, de cara a lo que viene, gremial para llevar adelante políticas de estas características, Jorge, que planteaba la empresa, existe. La pregunta es, de cara a lo que viene, ¿vamos a ver este mismo Scrum contra otros reclamos salariales? ¿O va a haber reclamos y reclamos, digamos? En el país donde los trabajadores pasaron del 55% de la torta al 43%. Claro. En ese contexto, se fijaban si eran del Partido Obrero, Humanista, Rojo, Azul. Sí, y tiene que ver, parece ¿no? que el reclamo no era meramente salarial. Que no era salarial, se podía arreglar. Claro, no era salarial, era de condiciones de trabajo también. Sí. Totalmente. ¿Quién impone las condiciones de producción? O sea, que los empresarios se negaron a discutir las condiciones de producción, y eso es lo que provocó que un conflicto que en lo salarial se resolvió prácticamente como cualquier... A ver, acá la novedad, Jorge, no es esa. Está bien que los empresarios se sienten en una mesa y traten de defender sus intereses. Acá la novedad es que el gobierno terció a favor de ellos. Bueno, en la práctica terminó siendo así, claro. Y si no hay intransigencia por parte de los trabajadores, los empresarios tampoco resuelven rápidamente las cuestiones salariales, ¿no? O sea, acá lo que queda claro es que efectivamente la estrategia de intransigencia en el sentido relativo, frente a mejoras en las condiciones de trabajo y salario, es la única posible frente a una rapacidad empresaria nunca vista. O sea que nos venís un poco a confirmar lo que veníamos conceptualmente desarrollando al principio de esta charla. Cómo se posiciona el gobierno, el ancla salarial, etcétera, etcétera. Sí, incluso me parece que acá lo que se termina de confirmar es cómo termina de actuar bajo presión, porque de última instancia, hasta hace un mes el conflicto lo había dejado correr. En otras oportunidades hay artilugios como para dictarles conciliación obligatoria, evitar que hagan paro, medio que lo había dejado correr. Cuando el conflicto tomó magnitud, empezó a ser potente, empezó a impactar en la industria automotriz de lleno, bueno, ahí el gobierno decidió terciar fuertemente, incluso la amenaza de abrir las importaciones, y esta información que me parece clave, que ya habían empezado los trámites de importación, me parece eso que fueron... Es medio increíble en el país, en el país de la falta de dólares, donde el ministro Massa, en su primera presentación, dejó claro que era su primer problema y su primer objetivo, que el gobierno pudiera hacer pie obteniendo dólares, que tomó medidas, al menos polémicas, en ese sentido.
y que, digamos, para que ponerse del lado de los empresarios en contra de los trabajadores estuviera dispuesto a rifar todo ese trabajo, suena. Pero vos te acordás, vos te acordás, Adrián Amado, de creo la más emblemática de las publicidades de la dictadura, la de las sillas argentinas. Sí, claro. ¿Qué llegaron? Los importados. O sea, esto tampoco es nuevo. Bueno, pero lo nuevo es que nosotros estemos discutiendo esto en el marco de un gobierno peronista. Estructuralmente, esto quiere decir que si se avanzaba en ese camino, estaba dispuesto a perder todos los puestos de trabajo de un sector concreto en pos de las importaciones. Vos sabés que aparte del sector de los neumáticos, me hiciste acordar una cosa, es un sector que tiene muchos beneficios públicos, del Estado, estatales, económicos, pero aparte tiene un adicional que es la protección, que tienen también otros sectores como el textil. La protección del sector de neumáticos explica buena parte de ese 50% de aumentos que tuvieron los neumáticos locales, porque los chinos bajaron el precio en el mismo periodo. El mismo neumático chino, de origen chino, tiene un precio totalmente distinto. Bueno, menos de la mitad. Así es. Como es un sector protegido, el chino no puede entrar. No puede entrar en la magnitud que podría hacerlo, obviamente. Produce mucho más. Esa actitud del sector es... lo cual está bien, Digo, está fenómeno que se proteja. La protección, no está bien que con esa protección suban los precios como se Ernesto Matos me comentaba, me dio además cifras, que obviamente no... que los productos importados en muchos casos están más baratos que los nacionales, hoy. Eso no está muy bien. No, bueno, el sector de neumáticos es clave. La misma cubierta cuesta 80 lucas fabricada en Argentina, 25 lucas en la misma cubierta, importada por China. Ahora, lo que está claro es que esos son ganancias empresariales y no salarios, ¿no? Ese es el punto. Bien. Porque el argumento atrás... Claro. Tengo dos datos. El estudio que habían presentado los trabajadores en el neumático habla de que el salario en la actividad representa el 3% del precio, o sea, prácticamente nada. Y lo otro es que las empresas venían teniendo una ganancia muy potente en los últimos años, que incluso terminó detonando esa cláusula del convenio que tiene de participación en las ganancias en Bridgestone, con bonos de casi $1 millón. Claro. Digo, no hay derrame. Bueno, el otro día escuchaba... me parece, Daniel, sobre este punto, un mini resumen sobre este punto, porque si no este argumento queda dando vuelta. El argumento de la derecha, el liberalismo, respecto a terminar con la protección, tiene que ver con decir, con la protección los productos nacionales son más caros. Claro. Agreguémosle la verdad de la milanesa. Son más caros porque hay un sector empresarial que se apropia de una renta extraordinaria, no porque los trabajadores y las trabajadoras tienen salarios más altos. Bueno, y ha quedado patente en el caso de los neumáticos. Exactamente. Y en otros sectores también. Le digo algo con el caso de los textiles. O los caños sin costura. El rubro que quieras. Tengo otro. Hotelería y turismo, con el plan ¿cómo se llama? Este plan exitoso. El plan. Bueno, viajar cuando vas a los salarios de los trabajadores de hotelería y turismo son los más bajos del país. El último sector. Derrame no hubo. Pido. Dani, Artemio, pido porque recién dijo caño sin costura. Vos te metiste en este quilombo. Artemio, Amado, pará. Hay un breaking news. Pará. A ver, dale. Se acaba de iniciar una huelga, un paro, en la fábrica de caños del gasoducto Néstor Kirchner de Techín. Está bien. Es un conflicto que arrancó hace ya varias semanas y hoy detonó un paro. Muy bien, ese dato muy interesante. Es muy interesante. Tiene que ver, Dani, Adri, eso con una serie de despidos que hubo en la planta. La planta tomó mucho personal una vez que le adjudicaron esta obra y no renovó 13 contratos, entonces los trabajadores están pidiendo que básicamente por lo menos sostenga los puestos de trabajo mientras dure el contrato que tiene con el gobierno nacional, ¿no? Por supuesto. Claro. Muy bien. Bueno, querido Jorge, un abrazo muy grande, como siempre, excelente la información que gracias, aportás. Amigos, te dejo una más para que la manejen ahí. Un rato sale la paritaria de estatales, estén atentos. Sí. Probablemente se pacte un aumento, se adelante un aumento que estaba previsto para el año pasado del 10% y salga un bonito de fin de año de alrededor de 30.000 pesos. Así que en un ratito estaremos informando.
Bien, la paritaria, lo informaste ya, Jorge, de los bancarios, 93 puntos, ¿no? 94.1. 94.1. Y van a negociar en diciembre si es que hay alguna diferencia con el año. Ahí quería llegar. Ahí quería llegar. Ojo que es 94, pero quizás necesitan un extra. Bueno, está explicitado, Daniel, en diciembre se ve. Claro. Gran dirigente sindical que efectivamente debiera ser emulado por el conjunto, cosa que no pasa en todos los casos, como bien señalaba Adrián. Resulta que hay una pata en esto que también es en este, como le dijiste, el triunviro, el Scrum es sindical, y hay una pata. Nosotros los peronistas viejos nos guiamos por el general. ¿Vos te acordás cuando largó el estatuto del peón? Sí, claro. Bueno, levantó los salarios, las condiciones de trabajo, y la madre tenía una estancia, él lo narra, y lo llamó desesperado, pero vos estás loco, ¿quién va a pagar el salario que pusiste? Que le dijo, pero no podés pagar, cerrá la estancia. No la cerró. Hizo las cuentas y no la cerró. Jorge, un abrazo muy grande, Jorge. Abrazo, amigo. Chau, Jorge. Chau. Un abrazo grande. Bueno, vamos cerrando, te agradezco mucho, querido Adrián, aquí en la participación. Yo sigo aquí en San Pablo. Hoy va a haber una motociata, que es Bolsonaro va a recorrer, es una práctica que... ¿Fuiste en moto vos, Dani? No, yo vine en avión acá, pero Bolsonaro hace algo que es muy tradicional, se sube arriba de una moto y todos los seguidores de Bolsonaro empiezan a recorrer las ciudades. La verdad que esperemos que la custodia esta vez no... La imagen es muy impactante. La vez pasada, la custodia... Bueno, no quiero hablar de custodias. No hable de custodia, no te metas en ese quilombo. Putin hace algo parecido a eso. Putin hace algo parecido hace rato. Vos decís que sí, Putin tiene los lobos de la noche, unos ángeles del infierno que lo acompañaban. Los lobos de la noche, y Alexander es el... No me digas que el jefe de la manada. Hubo un vicepresidente que en algún momento participó. No. Conoció. Muy bien. Bueno, Bolsonaro va a hacer esta motociada y después Lula va a hacer una caminata con Fernando Haddad, aquí, que es candidato a gobernador de San Pablo. Probablemente acceda al segundo turno, después la va a tener un poquito difícil en el segundo turno, pero quizás el PT por primera vez en su historia va a poder gobernar San Pablo. Gobernó en 3 oportunidades la ciudad de San Pablo, pero nunca el estado. Nunca la provincia. Daniel, entonces, repasando, vos ves la posibilidad de balotaje como una alternativa cierta. Las encuestas acá dicen de que puede evitarse el segundo me interesa tu visión. Las encuestas viste, a mí no me gusta almorzarme la cena. Yo prefiero los votos se cuentan de a uno. Como decía Carlos Saúl, un beso, un voto. Estamos en esta etapa. Acá el domingo a las 8:30, a las 9 vamos a tener un panorama claro. Y hay que ver cómo reacciona Bolsonaro y el bolsonarismo. Eso hay expectativa, ¿no? Porque si gana Lula, va a haber festejos en la Paulista. Bueno, cuál va a ser la reacción del bolsonarismo, cuál es la distancia y demás. La percepción que yo tengo, me preguntás a mí, tengo que jugármela. Para mí hay segunda vuelta. Ojalá me equivoque. Daniel, ¿y se prevé o hay clima de reacciones raras ante una elección inesperada para algún sector? Hay climas, hay clima de reacciones raras. Por ejemplo, el sector del PSOL, de Guillermo Boulos, ya convocó a una movilización para el día lunes, previendo la posibilidad de que los bolsonaristas reaccionen el domingo por la noche. Acá hay una expectativa muy grande. Bueno, no sé si tuvieron la oportunidad de ver el debate ayer, pero el debate ayer tuvo momentos muy violentos. Sí, hubo ahí un pedazo. El padre Kellman, que es un padre entre comillas, que la verdad que muy poco justificado que haya participado del debate tan importante, en un momento lo acusó a Lula de asesinato. Vos mató, le dijo. Asesino, le dijo. Un nivel de violencia. Le tuvieron que apagar los micrófonos a Lula. Lo de expresidiario realmente es... Lo de expresidiario es muy violento. Pero ahí la estrategia, ahí no sé por qué cayeron en la trampa, porque Bolsonaro no lo agredió tanto a Lula. Entonces lo tenía acá el padre Kellman, que era como
como dicen acá, el laranja, el testaferro de Bolsonaro. De hecho, Lula se lo dijo, poseo candidato laranja de Eli, que lo agredió muchísimo y lo sacó. Es más, fue... algunos interpretan que fue un error de Lula reaccionar, pero me imagino que debe ser muy difícil no reaccionar ante alguien que te diga asesino, ¿no? Sí, claro. Dani, bueno, el domingo vas a estar entonces atento. ¿Dónde están los búnkers, como se dice habitualmente? Ahora te paso. Bueno, Lula vota en San Bernardo dos Campos. Ahora en Río. Un segundo, te mando. Espera que te mando información. No, está bien. No, te voy a decir dónde está el búnker y dónde vota Lula. Te quiero dar la precisión. Perfecto, pero digo, ¿se queda después en Río Bolsonaro? Bolsonaro espera los resultados porque es un voto electrónico. Se supone que el resultado está. El búnker de Bolsonaro tengo entendido que está en Río. Bien. Va a estar en Río de Janeiro. Voto electrónico promedio. Informa el productor Diego Piñataro. Sí. Yo estoy parando en la casa de mi amigo Diego Piñataro. Me acaba de informar eso exactamente. Bien. Que Bolsonaro va a estar en Río de Janeiro. Río de Janeiro es más bolsonarista y se supone que San Pablo es un poquito más lulista. ¿En Sao Paulo va a estar Lula? Acá te doy el día. Lula vota en San Bernardo de los Campos y sigue para San Pablo. El presidente Luis Ignacio de Silva votará el próximo domingo 8:30 en la Escuela Estadual Fermino Correa de Araújo, en San Bernardo do Campo. Después de la votación atenderá a la imprensa en el lugar. Por la tarde, el expresidente acompañará el conteo de votos en un hotel de la ciudad a partir de las 17. La ubicación se anunciará en breve. ¿En cuánto tiempo se conoce el resultado desde que cierran las urnas? ¿Al ser un voto electrónico? Acá dicen que tipo 8:30, 9 vamos a... 8:30, 9 tenés el resultado. 8:30, 9, sí. 8:30, 9 tenemos el resultado. ¿Hay algún tipo de limitación para difundir boca de urna, para difundir...? Prometo averiguárselo, no lo sé. Bueno... Digo, por los que somos ansiosos, ¿no? El día de mañana a la noche va a haber encuestas. ¿Ah, sí? Sí. Y después la campaña cierra hoy, ¿no? ¿No se puede hacer campaña mañana? Tengo entendido de que hoy son... La veda creo que es 24 horas nomás. Los últimos actos... Pero la veda ya medio que con tema de las redes sociales y demás, la veda como que no tiene el mismo sentido que tenía antes, ¿no? Bueno, muy bien. No, yo esto para los datos típicos que damos en todas las elecciones. 150 millones de brasileños. 150 millones de brasileños. Bueno, 150 millones de electores. Una de las democracias más importantes de Occidente. ¿Qué grado de abstención tuvo la última elección? Importante, es un tema importante, y otro tema importante es el tema climático, aunque no creas, porque estuvo lloviendo mucho, especialmente en todo el litoral. No, en Río, en San Pablo. Ahora está un poquito mejor, pero mucha lluvia en San Pablo, mucha lluvia en Río, y eso afecta a personas que a veces acá tenés el Morro, ¿viste? Bueno, yo sigo sin conocer Río, así que voy a ver si hay balotaje. Voy a hablar con las autoridades de la radio. La verdad, te lo digo sinceramente, Adrián, es absolutamente... No tuve oportunidad. No tuve oportunidad. Pero porque, con todo respeto, porque no querés ir, porque no te queda lejos o no. Yo viajo por trabajo nada más, no tengo otra... Ciudad y maravillosa. Otra motivación. No, Río de Janeiro. Voy a hablar con las autoridades de la radio. A ver si hacemos el 1-2 para el balotaje. Claro. No está mal. Yo doy por sentado el balotaje pero por una cuestión histórica, no. Si no hubo nunca triunfo en primera vuelta. El único fue Fernando Enrique Cardoso. Claro. Y aparte, con este estímulo, voy a empujar el balotaje. Desde acá, humildemente. Si hacemos el 1-2, ¿no? ¿Te parece? Hablo con las autoridades de la radio, no sé con quién haya que hablar. Bueno. Querido amigo, un abrazo muy grande. Volvé, Daniel, te extraña. El lunes. Sí. No estoy hablando de la radio, sino de la vida diaria. Muy bien, les mando un abrazo grande. ¿Tenés ahí desafinado? Que está sonando. A ver, escucha esto. Yo había pedido cotidiano, me dijeron que era muy de izquierda. No, pero este es un... Esta es la versión de John Gilberto. Stan Getz. Ah, qué chetos que son, por Dios. Esta es una canción... ¿Cómo la prepasearon todas?
es un aliciente a los que cantamos mal, ¿eh? Por Dios, no lo puedo dejar solo. ¿Pero quién canta acá? Joao Gilberto. Ah, Joao Gilberto. Esto es una maravilla. El simulcop con Toquinho es muy parecido, ¿no? En esta versión. Busquen en Google lo que es simulcop para las generaciones más jóvenes. Qué lindo Bueno, amigo, hay una versión de Lee Regina, le puedo pedir a... Sí, claro. Mientras puedo pasar una información. A Lee Regina le puedo pedir a Silvio Soler Ahí está, se está buscando. El operador más pachero del mundo. Che, te cuento que la policía de la ciudad acaba de desalojar un galpón que tenía la cámpora en Villortúzar. Era una cosa que era un desastre. ¿Cómo está la reta, La pusieron en valor, pero escucha esto. No solo prohibieron el ingreso de quienes desarrollaban la Italia, sino que lo desmontaron, le sacaron el techo y las puertas. Y además lo pretenden demoler. Y les incautaron la biblioteca popular que habían hecho con donaciones y toda la mercadería que tenían para la olla popular. Ahí hay un dirigente que se llama Chipani, que es un gran tipo, muy, muy comprometido, y tenía un grupito de militancia muy, muy, muy importante. Pero vos fijate esto, ¿no? No solo coparon el lugar, sino que lo desarmaron para que nadie pueda usarlo. Le sacaron el techo y las puertas. Sí, la reta está con todo. Pero igual está en caída. Se convoca un abrazo, en Villortúzar 18:30 en defensa del espacio. Exactamente, hay que ir. Y una cosa, ya la reta está tremendo lo de la policía de la ciudad transformándose en una policía política. Es una policía política. Entrando a los colegios. Entrando a los colegios. No entraron todavía. Llevando notificaciones a la casa de los padres. Eso sí. Es una cosa absolutamente... Bueno, Daniel, acordate que lo vimos en el día nefasto del intento de magnicidio a Cristina, donde la policía reaccionaba como militante político. Es una policía del PRO. Es una policía que anticipa la política con respecto a los aparatos represivos que van a tener si se da la circunstancia de triunfo en 2023. Brevísima anécdota, me parece que grafica muy bien lo que estás diciendo. ¿Se acuerdan el 4 de julio del 2016, la intrusión a tiempo argentino? ¿Vos te acordarás, Dani, también? Sí, claramente. Claro. Bueno, el comisario que acordó con la patota esa intrusión, si el comisario que acordó con la patota esa intrusión, que le dio soporte a la intrusión, fue el jefe del operativo de las vallas, ya trabajando para la policía de la ciudad. Ese mismo comisario fue galardonado por la reta por ese operativo de las vallas, y obviamente está impune por decisión del juez Martínez de Giorgi. Cuando nosotros hablamos de que hay toda una estructura que sigue vigente, activa, que no se le movió un tornillo, fíjate la continuidad. El mismo comisario que hizo que fue cómplice, mejor dicho, participó de aquella intrusión, hoy, hace 2-3 semanas, un mes, estuvo un mes y pico en el tema de las vallas de Cristina. Che, y no dejaron entrar a su casa un ciudadano que iba a ver a su mamá. No importa el llame Máximo Kirchner. Claro, era un ciudadano que iba a ver a su hija. Pero fue premiado por eso. Y claro, fue premiado por la reta. Bueno, lo premiaron a Chocobar. Claro. Por favor. Claro. Ahora, con la complicidad judicial, por eso lo agrego lo de Martínez Giorgi, ¿no? Esto no es ninguna casualidad. Bueno, amigos, un avance en una dirección que ellos piensan transitar. Daniel, abrazo grande, querido. Abrazo. Suerte el domingo.